Hola, vamos a presentar a continuación algunos criterios a considerar cuando redactamos párrafos. El párrafo consta de un conjunto de palabras y oraciones integradas de manera lógica y están relacionadas entre sí armónicamente. Un párrafo se redacta en torno a una idea central y apoyadas con ideas secundarias, atendiendo a una estructura y cumpliendo algunas características. El párrafo debe estar aislado por unos más periodos y aislado del párrafo que le precede, así como el que le sigue. Redactar una tesis no es lo mismo que redactar un cuento, una novela o un discurso. Se requiere cumplir las siguientes características: claridad, idea central, idea de apoyo, precisión, propiedad, concisión, sencillez, oportunidad, corrección y coherencia. Vemos ahora un modelo de comunicación entre un emisor y un receptor. La comunicación tiene que girar dentro de un contexto, en el cual se considera el lugar, momento, cultura del emisor y cultura del receptor. Cuando hablamos de claridad, se refiere a que la tesis debe ser fácil para leer y comprensión. Esta cualidad es la más exigida en la tesis, debido a que el uso de párrafos con oraciones cortas permitirá una mejor lectura. Deben usarse palabras sencillas, propias del lenguaje natural y tratamiento de un solo asunto en el párrafo, así como el manejo adecuado de la sintaxis. Algunos autores consideran que los párrafos deben presentar al menos 2 puntos seguidos dentro de su estructura. Asimismo, el párrafo debe comenzar con una tabulación o con un espaciado doble que lo separe del párrafo anterior. Un párrafo debe comenzar con una letra en mayúscula y debe terminar con un punto y aparte. Debe existir doble espaciado entre los párrafos o de la tabulación, los cuales ayudan visualmente a la comprensión de cómo están organizadas las ideas. Con respecto al contenido, los párrafos deben desarrollarse en torno a una idea secundaria, la cual se relaciona directamente con la idea principal de todo el texto. Un buen párrafo se caracteriza por presentar coherencia y cohesión. El primero se refiere a la buena expresión y relación de las ideas dentro del párrafo. Por su parte, el segundo se refiere al uso de conectores que permitan enlazar las ideas dentro del párrafo. Idea central. Todo párrafo debe presentar una idea central, en la que se exponga con claridad el tema a tratar en él. Esta idea debe ser lo suficientemente específica para que pueda ser desarrollada en un solo párrafo. Por lo general, el párrafo comienza con una idea principal que describe en pocas palabras cuál será el contenido a desarrollar. La idea principal crea expectativas en el lector, las cuales se cumplirán si el desarrollo del párrafo es adecuado. Vemos un ejemplo. Tenemos el párrafo siguiente. Los algoritmos son procedimientos efectivos que sirven para solucionar problemas. Se clasifican de acuerdo a un orden de complejidad asintótico. En esta frase se identifica el tema central del texto, que son los algoritmos. Ideas de apoyo o de cierre. Los párrafos deben presentar ideas de apoyo que permitan desarrollar la idea central del párrafo. En ocasiones, estas ideas de apoyo pueden ser comparaciones, descripciones o ejemplos. De este modo, el tema central del párrafo queda explicado. Por último, se debe presentar una idea de cierre en la que se concluye el párrafo, para así dar paso al párrafo siguiente. Veamos un ejemplo. Los algoritmos son secuencias finitas de pasos, procedimientos efectivos. Estos deben ser finitos y escritos en lenguaje natural. Asimismo, debe ser definido, es decir, si se ejecuta más de una vez, debe proporcionar el mismo resultado. En esta frase, las ideas de apoyo son: debe ser finito y escrito en lenguaje natural. El cierre se da con la idea de debe ser definido. Vemos otro ejemplo. Las redes neuronales son sistemas conexionistas dentro del campo de la inteligencia artificial. Existen 2 tipos de redes neuronales: aquellas que emplean aprendizaje supervisado
y aquellas que utilizan aprendizaje no supervisado. Las redes neuronales pueden tener diferentes aplicaciones, dependiendo del tipo de arquitectura neuronal. En esta frase, la idea central o principal es las redes neuronales. Las ideas de apoyo son tipos de redes neuronales y el cierre es la arquitectura neuronal. Un tercer ejemplo, la programación genética se define como un algoritmo genético aplicado a programas de computadoras con el objetivo de evolucionar los propios programas. En la programación genética se codifica un programa que representa un procedimiento efectivo para resolver una tarea. La programación genética utiliza los operadores genéticos durante un número preespecificado de generaciones o evaluaciones. La programación genética tiene un carácter de búsqueda global adecuados para resolver problemas presentes en distintas etapas del proceso de descubrimiento del conocimiento. Observamos en esta frase la idea principal es la programación genética. Las ideas de apoyo son procedimiento efectivo y operadores genéticos. El elemento de cierre lo conforma el descubrimiento de conocimiento. Presentamos un ejemplo como ejercicio para que usted identifique la idea central, los secundarios y el cierre. Precisión. Una redacción tiene precisión cuando utiliza palabras precisas, es decir, aquellas que expresan con fidelidad las ideas de nuestro pensamiento, ni más ni menos. Propiedad. Consiste en redactar las oraciones principales y secundarias de acuerdo con las reglas gramaticales y usando los vocablos adecuados según su significado exacto, según Ñaupa señala. Existen algunos errores gramaticales que pueden hacer que tu contenido pierda la calidad y la credibilidad. A nadie le gusta leer algo con fallos ortográficos. Podemos pasar alguno porque ha podido ser un error humano, pero en el momento en que los errores ortográficos se vuelven reiterativos, los más normales de... Ejemplo, la palabra haya, haya y allá pueden sonar igual, ¿no? Sin embargo, se recomienda tener mucho cuidado. Haya puede referirse al nombre de un árbol o puede referirse al verbo haber. Tenemos allí una frase, el árbol está muy frondoso. Se refiere al árbol haya. O tal vez necesito que haya comunicación entre nosotros. Espero que no se lo haya creído. Veamos ahora haya, con doble L. Viene del verbo hallar, que significa encontrar, descubrir, inventar. Un ejemplo sería haya resultado. No sería correcto decir espero que lo hayas recibido. En este caso deberíamos utilizar haya con Y, ¿no? Del verbo haber. Allá es un adverbio que se denota lejanía de los interlocutores, es decir, de la persona que está hablando y de la que está escuchando. Un ejemplo podría ser quiero ir allá. También puede utilizarse en expresiones como allá él. La palabra ahí, ahí indica un lugar. Ejemplo, muéstrame el cuaderno que está ahí, en el armario. O andan diciendo por ahí que nuestros alumnos son muy emprendedores. Sustituye a esto o eso, en esto o eso. Ejemplo, ahí está el quid del asunto. De ahí se infiere. En cambio, la palabra hay con H se refiere al verbo haber. Ejemplo, vamos a llevar la computadora porque hay una exposición en la feria. No te detengas, no hay mucho tiempo restante. La palabra hay sin H y con Y se refiere a una interjección. Por ejemplo, ay, qué dolor. Cuando hablamos de concisión, nos referimos a ser lo más conciso posible, es decir, lo más breve posible, sin buscar efectos literarios, teniendo en cuenta que un trabajo científico no persigue hallazgos literarios, ni se guía por la inspiración. Con sencillez nos referimos a utilizar un estilo sencillo, es decir, escribir con naturalidad,
como si uno estuviera hablando, sin utilizar palabras rebuscadas ni tecnicismos excesivos. Oportunidad consiste en expresar una idea en el momento y lugar adecuado de la tesis. Cuando se escribe un párrafo es más conveniente expresar la idea principal al principio que al medio o al final. Con corrección nos referimos fundamentalmente a redactar un párrafo de acuerdo a las reglas gramaticales de la sintaxis, semántica y ortografía. Con la sintaxis nos referimos a que existe un orden entre los componentes léxicos del lenguaje. Con semántica nos referimos a que hay un orden en cuanto al contexto y al sentido de la frase. Y ortografía se refiere a usar correctamente los puntos de ortografía. La coherencia es uno de los aspectos más importantes en la redacción. Se relaciona con la unidad temática. Coherencia quiere decir que todas las ideas presentadas en el párrafo respondan al mismo tema, creando así un sentido comprensible. La idea en un párrafo coherente están organizadas siguiendo una progresión temática lógica. No debe existir redundancias, contradicciones entre sí, ni imprecisiones ni ambigüedades. Es decir, palabras que expresen más de una idea y provoquen confusión. Debemos evitar redundancias. La redundancia en la redacción implica un defecto de demasía, ya que se usan palabras innecesarias por estar implicadas en el significado de otras. Es una repetición formal viciosa, el automatismo expresivo o la verborrea repetitiva. No debe confundirse con la repetición artística o enfática que se denomina pleonasmo. Ejemplo, yo mismo lo vi con mis propios ojos. Se supone que lo vi se refiere a ver con los ojos, por lo que no es necesario decir con mis propios ojos. Tiritaba de frío. Tiritar significa temblar de frío. Recordar de memoria. Cuando se recuerda, significa traer a la memoria. Resumir brevemente. Resumir ya implica reducir los términos breves. Hace 10 días atrás. Debe decirse hace 10 días. Aunque todavía en la actualidad es aceptada. Basta decir aunque todavía es aceptada. Tenemos algunos mecanismos de coherencia. Por ejemplo, las formas o herramientas para garantizar que un texto tenga sentido y sea entendido por la mayoría con el mismo significado para el que fue escrito. Básicamente se requieren 3 elementos, que son el emisor, el receptor y el mensaje que es tema de información. El contexto en que viaja desde el emisor hasta el receptor. Todo mensaje tiene un valor intrínseco y fundamental que es el significado. Asimismo, para lograr que todos los receptores, la audiencia, capten el significado que el emisor quiso transmitir, es necesario que el mensaje sea lo más breve, claro posible y para ello debe ser coherente. Sin coherencia, al hablar o escribir, la comunicación sería complicada, ya que el receptor del mensaje no podría traducir, asimilar ni interpretar lo que el emisor quiere transmitir. Las oraciones y párrafos que utilicemos deben estar relacionadas y conectadas con nexos, a fin de evitar interrupciones bruscas entre una idea y lo siguiente. Vemos ahí, por ejemplo, para transitar entre ideas podemos usar por qué, pues, puesto que, por tanto y otras más. Para explicar podríamos utilizar o sea, esto es, por ejemplo, de hecho y otras más. Para concluir o sintetizar podemos usar en fin, en conclusión, en síntesis, en resumen y otras más. Para narrar o relatar historias podríamos usar entonces, luego, después, a continuación, al rato, pasado un tiempo y otras más. El párrafo se considera como la unidad mínima de expresión o comunicación. Para tener éxito en la redacción debemos saber redactar el párrafo y para ello debemos considerar la estructura y sus propiedades. Cuando hablamos de estructura de un párrafo nos referimos a las partes del mismo, es decir, a las oraciones y a las palabras. El párrafo inicia con la idea principal, seguidas con ideas secundarias que sirven de complemento o ampliación de la oración principal. En caso la idea principal esté en medio, las ideas previas deben preparar la oración principal.
Las propiedades se refieren a sentido completo, a tratar un solo asunto. Tenemos algunas referencias que pueden reforzar lo anteriormente mencionado.